Bueno, vamos a comenzar. Bueno, volviendo al tema de los productores, ¿no? Es interesante esto de que hayan artistas, actores, directores, en el sentido de que, bueno, como dice también Jorge Dubati, es importante que el artista dé cuenta de sus propias producciones y además de producciones de otros, ¿no? Que se anime el artista a investigar. Es muy importante esto, porque el artista puede hablar desde un lugar muy interesante, muy importante, muy necesario de sí mismo y de otros, ¿no? Y dar cuenta, es necesario que las producciones, las obras de teatro, las performances, se puedan comunicar, decir para estas generaciones futuras, para hacer historia y para hacer teoría, ¿no? Por un lado eso. Y por el otro, también quería decirles algo. Estamos en un momento muy difícil, digamos, de muchos decesos, de muchos momentos feos, ¿no? Pero bueno, hay una cuestión que a mí me pegó y que lo quería empezar a comentar para empezar a hablar de esta propuesta de análisis, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho la música, el rock de los años 80, 90 de nuestro país. Y una de las cosas que pasó últimamente, no por coronavirus, sino por esas cosas del destino, murió Palo Pandolfo, ¿no? Palo Pandolfo es un músico importante de nuestra escena musical, un poeta, le decían el poeta del rock, y había un tema que a mí me gustaba de chico, que se llama, que seguramente ustedes los deben conocer, que se llama Ella Vendrá, y es un tema que desde chico yo lo veía como ella vendrá, una chica, ¿no? Una chica, una novia, una mujer que vendrá a salvarme, ¿no? Desde adolescente veía eso, que vendrá a ser mi compañera, a ayudarme, lo veía desde esa forma. Muere Palo Pandolfo, Luis Palacio. Lo vamos a admitir. Hola Luis. Bueno, muere Palo Pandolfo y Ella Vendrá se transforma en otra cosa. Ella Vendrá es, leyendo otra vez su poesía, me doy cuenta que Ella Vendrá es la muerte, ¿no? O sea, que ella vendrá a sofocarme, ella vendrá a salvarme, ella vendrá a sacarme de este sufrimiento de alguna forma. Y eso me pareció muy interesante como para empezar a charlarlo, cómo las palabras, las poesías, los poemas, los significantes van adquiriendo diferentes significados según el contexto, según la época, según las subjetividades, ¿no? Y esto es para empezar a hablar de esta propuesta que yo les traigo. Es una propuesta donde hago de alguna forma un collage entre distintos autores que me parecen muy interesantes para hablarlos. Autores que tienen que ver con el teatro, autores que tienen que ver con la filosofía, autores que tienen que ver con el psicoanálisis. Y acá, bueno, yo ya les he presentado algo que tiene que ver con el análisis. Bueno, empezamos a hablar del análisis. ¿Qué es el análisis? Porque el título dice propuesta de análisis de obras contemporáneas, ¿está? ¿Y qué es el análisis? Uno cuando analiza algo descompone, privilegia elementos, profundiza unos en detrimento de otros. Imagínense las disecciones, ¿no? Yo también tengo un lado de parte de la biología, ¿no? Y entonces, cuando uno analiza un cuerpo, cuando uno analiza un ecosistema, va descomponiendo, va privilegiando, va nombrando, ¿no? También nombrando, dándole nombre a lo que va encontrando, y va a dar cuenta, ¿no? El análisis sirve también para dar cuenta, para decir, digamos, que existe un determinado ente, en este caso, en el caso nuestro, que existe una obra, que existe, que se dio, porque tengamos en cuenta también que el teatro
es un ente efímero, es una función que se ve una vez y es la única vez que se va a ver de esa forma, porque cada vez que se hace es diferente, por más que sea la misma obra. Entonces, ese ente efímero, al analizarlo, se da cuenta, se habla de que existió en un momento. Y eso es muy importante para nosotros, para nuestra historia y para hacer teoría también, ¿no? Y otro aspecto del análisis es establecer lazos entre elementos, ¿no? Que esto es muy importante para esta charla. Estos elementos se establecen lazos comparativos, se establecen lazos de equidad, de no equidad, y eso tiene que ver con lo que Jorge Dubati llama teatro comparado. Nosotros hacemos todos los años, y se hace en Buenos Aires, empezó en Buenos Aires y se hace de forma federal en todas las provincias, propuesta por Dubati, ¿no? Las jornadas de teatro comparado. ¿Qué significa el teatro comparado? ¿Qué es? Es de alguna forma establecer esos lazos. Viene de la literatura comparada, el teatro comparado. Y es establecer elementos y los lazos entre elementos, ¿no? Lazos que tienen que ver con equidades y no equidades. Tienen que ver con lazos que tienen que ver con cuestiones comparatistas, sobre todo. Y en este teatro comparado, Jorge Dubati habla de dos aspectos fundamentales a comparar, ¿no? Que es la poética. La poética es el estudio del acontecimiento teatral y los diferentes elementos poéticos le denomina poética, que es el conjunto de componentes constitutivos de cada escena, ¿no? De cada obra, de cada ente poético, ¿no? Entonces, cada elemento constitutivo poético es comparado en distintas obras, en distintos momentos, en distintos contextos, para establecer teoría, establecer relaciones. Y otro es el tema importante que se trabaja en el teatro comparado, es la territorialidad, que más adelante vamos a hablar de esto, que tiene que ver fundamentalmente con aspectos de alguna forma locales que se pueden tener en cuenta en cada obra, tener en cuenta en cada función, aquellos elementos que tienen relación con el territorio, ¿no? Y que no tienen relación con el territorio. Vamos a continuar. A ver si puedo. Bueno, ya entramos, ya vimos de alguna forma qué es, por qué el análisis, para qué sirve un análisis de los espectáculos, ¿no? En un principio, hasta principios del siglo XX, el análisis dramático consistía solamente en hablar del texto, ¿no? Y ustedes saben muy bien que las obras teatrales eran obras que pertenecían a la literatura, eran creaciones que tenían que ver exclusivamente con la literatura. Alfred Clark dice que la escena puede reclamar su valor total solo si la literatura le atribuye contenido. Y esto significaba que las obras teatrales o las funciones eran solo representaciones de la obra literaria. Entonces se hacían solo análisis dramáticos. Hasta principios del siglo XX, que ahí se le da su justa valor a lo que serían las funciones, a lo que sería la escena, a lo que sería el teatro propiamente dicho, ¿no? Y se llama análisis dramatúrgico al análisis que concierne a la escena y al texto. Y se le denomina este estudio a partir de principios del siglo XX teatrología. ¿Está? Uno de los padres de la teatrología es Max Ehrmann, que en realidad es quien introduce el término de teatrología. Y es muy importante lo que propone este hombre a principios del siglo XX. Es muy revolucionario, realmente. Es algo que se está viendo actualmente, incluso con
posturas de Marcos de Marinis, de Patrice Pavis, de Jorge Dubati, ¿no? El teatro y el drama son, en mi opinión, originalmente opuestos, ya que en esencia sus signos no pueden dejar de mostrarse una y otra vez. El drama es la creación literaria individual, el teatro es producto del público y sus servidores. Y acá lo que dice Max Ehrmann es que la puesta en escena, la función, se da en relación entre los actores, la escena y el público. O sea, que la puesta en escena involucra al espectador. La puesta en escena es la escena y el público, y eso es lo que hay que analizar. Y eso es lo que hace precisamente Dubati actualmente cuando va a ver obras de teatro. No solamente mira la escena, sino también mira la reacción del público. Y también ve las interpretaciones, y también vemos, desde mi trabajo también, las interpretaciones que realiza el público de la escena. Entonces, Ehrmann fue bastante revolucionario en este sentido, porque le llamó teatrología no solo al texto, no solo la relación del texto con la escena, sino también la relación de la escena con el público. Y estamos hablando de principios del siglo XX, y después vinieron otros, Bertolt Brecht, vinieron muchos otros teatrólogos que empezaron a trabajar mucho más con la escena y no tanto en relación con el público, ¿sí? Y hay métodos básicos de análisis, ¿no? El estructural, que es el estudio de la estructura del texto teatral, y acá también muchas veces se refiere al texto teatral como el texto dramático y el texto escénico. Bueno, José Luis Valenzuela en uno de sus libros habla de texto teatral, o sea, texto dramático, texto escénico, texto interpretativo, distintos tipos de texto. ¿Está? Otra forma de análisis es la semiótica y análisis del discurso, que es el estudio del signo teatral. ¿Está? Ya vamos a avanzar en este tema del signo, vamos a avanzar en lo que sería la composición del signo y los posibles estudios del signo teatral en semiótica. Hay propuestas, las propuestas estructuralistas generalmente son semióticas y las postestructuralistas, que es lo que trabajamos mucho ahora, avanzan sobre la semiótica. ¿Está? Que es, por ejemplo, la filosofía del teatro, estudia la problemática ontológica del acontecimiento teatral, que esta es la propuesta de Jorge Dubati, donde también se avanza sobre la semiótica. O sea, la semiótica es una parte importante del estudio teatral, pero es una parte. Después, el trabajo de análisis tiene que ver con más problemáticas, digamos. La problemática ontológica estudia fundamentalmente el ser del ente teatral, el ser del acontecimiento teatral. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo se da determinada estructura, función, escena, relación con el público? ¿Está? Y bueno, y lo último, digamos, estas son básicas, algunas metodologías a la cual yo le tuve en cuenta, ¿no? Ahí el teatro se aborda desde diferentes lugares, desde la etnografía, desde la sociología, desde el psicoanálisis. Bueno, yo acá tiré algunas, no significa que sean todas las formas de analizar el acontecimiento teatral. Bueno, y una de las formas que a mí me interesa mucho, que es la de Patrice Pavis, que vamos a avanzar sobre eso, son los vectores deseantes. Acá hay un error, estudio, perdón. Es el estudio de los signos desde su potencialidad energética. O sea, no se estudia los signos desde el análisis discursivo del signo solamente,
sino desde su potencialidad energética. Y aquí Pavís es muy innovador en esto. Es muy difícil establecer la energía de un componente sígnico. Entonces, ahora vamos a avanzar de cómo, desde incluso mi tesis doctoral, avanzamos sobre esta energía. ¿Qué puede ser esta energía? Ya lo vamos a ver más adelante. Interrumpan si quieren hablar, decir algo. Si puedes repetir lo último que dijiste, lo anterior a esto último. ¿Qué sería lo anterior, Luis? Buenas, ¿cómo andas, Alberto? ¿Qué Lo hace? que dijiste, eso de la energía, la frase completa. Ah, bien. Pavís habla en muchos artículos de la potencialidad energética o de la función energética que tiene el signo artístico, el signo teatral, ¿no? O sea, no solamente de una cuestión interpretativa, sino de una cuestión de intensidad. Y eso está emparentado incluso, si se quiere, con Deleuze. ¿Está? Hay como, y ya vamos a avanzar sobre cómo, desde mi interpretación, se trabaja esta potencialidad energética, digamos, o esta energía del signo. Dubati define el teatro como producción y expectación de acontecimientos poéticos, corporales, físicos, verbales en convivio. Hay tres tipos, digamos, el acontecimiento tiene tres formas, el acontecimiento teatral. El acontecimiento convivial, que es la reunión de sujetos con subjetividades territorializadas, el acontecimiento poético, la creación poética del ente con un salto ontológico que propone una desterritorialización, y esto significa, si ustedes ven, trabajan con poesía, seguramente, se van a dar cuenta que una estructura metafórica o metonímica produce un salto ontológico. Y este salto tiene que ver con descolocar al sujeto de su situación, digamos, de confort hacia un lugar subjetivo, de pensamiento, subjetivo, de sentimientos. Está como descolocarlo. Generalmente cuando ustedes están leyendo, nosotros, todos, estamos leyendo un poema o estamos leyendo una canción, hay algo en algún momento que nos descoloca y que nos hace sentir algo. Eso es el salto ontológico, digamos, que produce el ente poético o la creación, digamos, poética. Cuando hablamos de poiesis, hablamos de la creación con respecto a lo que proponen los griegos, ¿está? La creación poética tiene que ver con una creación de un ente que produce cambios subjetivos, ¿está? Y bueno, y el acontecimiento espectatorial, que es la observación de la poiesis, ejercicio de percepción con todo el cuerpo y la mayoría de los sentidos. Acá vamos a ver más adelante el tema del deseo, ¿está? El deseo del creador y el deseo del espectador. Pero más adelante lo vamos a poder ver. Bueno, también Jorge habla de estas categorías que son muy interesantes, ¿está? Teatralidad, teatro y transteatralidad. Teatralidad es un concepto que tiene que ver más con la antropología y que es que todos los individuos provocamos acontecimientos, nos movemos, nos arreglamos para provocar la mirada. O sea, todos, de alguna forma, usamos la teatralidad, ¿está? Si vamos a salir, nos vamos a citar con alguien, nos cambiamos, nos vestimos, nos miramos al espejo, nos preguntamos si estamos bien, si esta ropa está limpia, o si no, o al contrario, quiero tener una imagen de desarrapado y a ver si estoy bien. Todos, de alguna forma, buscamos
la mirada del otro, ¿está? La llamada de atención del otro. Y este es el término antropológico que tiene que ver con esa función del sujeto, la teatralidad. Ahora, el teatro es el uso de esa teatralidad destinado a producir un acontecimiento convivial, poético y espectatorial. Está bien, el uso de esa teatralidad, de esa presencia corporal, para provocar un acontecimiento otro, que es este ente poético con este salto ontológico. ¿Está? Y la transteatralidad es el uso de estrategias y técnicas teatrales para mejorar la teatralidad y otros fines que pueden tener que ver con la educación o de instrucción en distintas actividades sociales. A ver, muchos políticos recurren a actores, directores de teatro para mejorar su presencia. ¿Está? Y esto, por ejemplo, también el teatro se usa como herramienta en la educación. ¿Está? Y esto tiene que ver con la transteatralidad, el uso de estrategias teatrales para determinados fines no poéticos. ¿Está? En nuestro proyecto de investigación, por ejemplo, una de las líneas que se está llevando adelante es teatro y ESI, educación sexual integral. Yamila Grandi está llevando un interesante proyecto que tiene que ver con el uso del teatro para la educación sexual integral, el uso de herramientas teatrales para esto. Entonces ahí vemos una transposición del teatro para este tipo de cosas, ¿no? Estos son conceptos muy interesantes para los análisis. Bueno, esto también pertenece a Dugati, que es, a la hora de investigar o trabajar o analizar una obra de teatro, la necesidad de ver estos tres aspectos fundamentales: estructura, trabajo y concepción. La estructura tiene que ver con la cuestión dramática, escénica o dramatúrgica, si se quiere, y tiene que ver con el ángulo narratológico, ángulo lingüístico, ángulo referencial, ángulo semántico. El trabajo tiene que ver con todo el proceso que él o los artistas, produjeron para llegar a ese objeto, a ese ente poético, ¿no? Todo lo que pasó. La concepción es la concepción de mundo, de arte que tiene el artista. Entonces, acá ven que todas estas flechas van hacia el ángulo semántico. Y eso es mi propuesta de tesis y de análisis. Que todos estos elementos a investigar tienen que ver con el sentido producido en la obra de teatro. ¿Está? El trabajo y la concepción de mundo, generalmente en mi trabajo de investigación, tiene que ver con las entrevistas que se realizan a los investigadores. Bueno, quiero decir, ya que está Luis, que mi trabajo de tesis doctoral fue sobre la obra de Luis Palacios, 6 producciones que él hizo durante su carrera, y son estudios de casos donde, bueno, varias veces lo molesté a Luis, a él y a sus actores, actrices, para entrevistarlos y ver qué pensaban, ¿no?, de su trabajo y cuál era la concepción de mundo. Es muy importante esto porque tiene que ver con el deseo. Yo trabajo mucho con el deseo del creador, ¿no? Porque considero que el deseo es lo que pone en escena. O sea, nosotros, todos lo saben muy bien, no estamos en esto porque ganamos mucha plata, no estamos en esto porque nos da un prestigio impresionante, no estamos en esto porque... Estamos en esto en realidad porque hay un deseo de decir, un deseo de crear poiesis, hay un deseo. Entonces, a mí me interesa mucho en esta investigación descubrir de alguna forma
no totalmente, pero pensar cuál puede ser ese deseo que le lleva al artista a hacer. Y después también, ¿cuál es ese deseo que le lleva al espectador mirar lo que está viendo? Y a partir de esos deseos, ¿cuál es el sentido que se produce en ese ente poético, que es el acontecimiento teatral? Vamos a ver. Bueno, y ahora vamos a entrar más a esto que decía yo de los vectores deseantes, ¿no? ¿Desde dónde se puede ver esto? Bueno, ustedes saben bien, Saussure habla del signo lingüístico. Ese signo lingüístico es un significado que lleva a un significante. Ese significado es un concepto, ¿está? Ese concepto tiene una imagen acústica, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de eso, ¿no? Si lo ven bien, hay un árbol, una figura de un árbol, y abajo la palabra árbol. Entonces Saussure dice que hay un concepto, una entidad, una morfología, ¿no? Que después le ponemos un nombre, le ponemos una palabra, que es esa imagen acústica, a la cual cuando nosotros decimos árbol, ya sabemos que se va a referir a ese concepto. ¿Está? Esto es el inicio de todo, Saussure, digamos, fue el inicio de toda la postura estructuralista, de todo el movimiento estructuralista. Saussure, en el caso de la lingüística, y Lévi-Strauss, en el caso de la antropología, fueron los iniciadores de todas las posturas estructuralistas que luego vinieron, Lacan, Barthes, etc. Derrida, que después ellos se convierten en postestructuralistas. ¿Y por qué? Porque le dio una entidad a este proceso, ¿no? Ahora bien, Lacan invierte esta fórmula, pone significante arriba y significado abajo. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa con esto? Lacan propone, de una forma muy interesante, que todos somos seres hablados, sujetos hablados, desde antes de nuestra concepción. El lenguaje existe desde antes de nuestra concepción, nuestro nacimiento y nuestro crecimiento. El lenguaje nos habla, nos forma, provoca subjetividades y provoca lo que somos, los entes que somos. Entonces, ese lenguaje es el significante. Vieron que el significante, por ejemplo, era esta imagen acústica, árbol. Entonces, Lacan propone que primero en nosotros está el lenguaje y después conceptualizamos. Después les damos un significado. Cuando nuestra madre nos dice, por ejemplo, leche, 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 nosotros lo primero que escuchamos es la palabra leche y después vemos, le damos el significado, vemos el objeto y ese significado, ustedes ven que significante y significado tiene esa línea que fue puesta por Saussure y después profundizada por Lacan. Esa línea significa que el sujeto está barrado. ¿Qué significa? El sujeto del inconsciente está barrado. ¿Qué significa eso? Que para cada sujeto que tiene determinados significantes que lo marcaron, hay significados propios. ¿Está? Eso significa que si yo digo árbol, para mí, voy a hacerme una imagen de árbol distinta a la que será Luis, distinta a la que será Juan, distinta a la que será Ernesto. ¿Está? Y cada uno tiene un contexto de árbol y una función de árbol que son diferentes, ¿está? Según los significantes que nos marcaron en nuestra vida. ¿Sí? Esto es lo que propone Lacan y lo que después luego se trabajará. Y acá puse la palabra de construcción, que tiene que ver con Derrida, que tiene que ver con la danza de esos significantes. Esta danza de los significantes es
digamos, una licencia poética mía. No lo dice Derrida. Derrida habla de deconstrucción. Pero pongo danza de los significantes porque ¿qué es la deconstrucción? Se habla mucho de deconstrucción actualmente, por ejemplo, en esta etapa de los movimientos feministas y los movimientos y todos los movimientos de identidades sexuales que se están dando muy justamente, se habla de que el hombre se está deconstruyendo. ¿Qué significa eso? ¿Significa que se está desarmando y volviendo a armar? No, significa que se están analizando los significantes que nos marcaron como sociedad. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay estructuras televisivas, por ejemplo, por decir algo, que son ahora vistas de mala forma. Por ejemplo, vamos a las comedias de Olmedo y Porcel, ¿sí? Todos los movimientos ahora que existen lo ven como de algunas formas de abuso. Estas obras televisivas de Olmedo y Porcel, está como abuso del cuerpo, abuso de la feminidad, etc. En un momento para nosotros eran normales. Cuando nosotros éramos adolescentes, veíamos eso, nos reíamos. Y nos reíamos del gay, nos reíamos, aunque aceptáramos al gay, pero aunque lo aceptáramos, aunque conviviéramos, nos reíamos de eso. Ahora no puede uno reírse, y con justa razón, porque hay otras identificaciones que deben ser aceptadas y deben ser respetadas, ¿está? Bueno, acá vemos que hay toda una deconstrucción social que tiene que ver con los significantes. Los significantes que nos marcaron están siendo revisados, a nivel sociedad me refiero, están siendo revisados y a partir de ahí hasta se está creando un nuevo lenguaje, que involucra, que respeta a las diferentes identidades. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de deconstrucción, es más que todo una revisión de la danza de los significantes que nos componen como sociedad. Vamos a seguir. Lacan habla también, para tener, es muy interesante esto, es muy importante porque marca todo, esto que vamos a hablar ahora es como que marca toda la revisión que hace Lacan de Freud, ¿está? Que es también muy interesante, que es los 3 registros psíquicos, ¿está? Lo simbólico, lo real y lo imaginario. Ven que lo simbólico está arriba en este círculo. Lo simbólico, digamos, es lo que nos constituye como sujetos, es lo que nos explica como sujetos del inconsciente. Lo simbólico es el lenguaje, ¿está? Nosotros somos hablados y hablantes, y por medio de esto ustedes me están escuchando, ustedes están interpretando lo que yo digo, ustedes de alguna forma en sus cabezas dicen este está loco o este es muy interesante lo que dicen, y están haciendo toda una interpretación, todo por medio del lenguaje. Si bien me está viendo con esta imagen media extraña que se ve, pero en realidad es el lenguaje lo que nos arma como sujetos. Lo real y lo imaginario. Lo real y lo imaginario están abajo. ¿Qué es lo real? Lo real es lo inexplicable, lo indecible, ¿está? La muerte, de alguna forma, es la reina de lo real, es lo real. Porque es lo que no se puede explicar, lo que no se puede nombrar, lo que no se puede decir, ¿está? Lo real es lo que estamos viviendo como acontecimiento mundial con esta pandemia. Lo real nos interpela y nos dice su vida es finita y hasta acá llega, pero no podemos hablar de eso. O sea, lo hablamos, lo rodeamos desde lo simbólico, siempre lo rodeamos, lo intentamos explicar,
Lo intentamos explicar desde la religión, lo intentamos explicar desde el arte, lo intentamos explicar desde distintos lugares, desde lo simbólico, pero lo rodeamos, nunca lo llegamos. A ver, los que más se han acercado a nivel poético también han tenido cierto riesgo. Podríamos hablar de Artaud o Rimbaud, ¿está? Que se acercaron desde lo simbólico al precipicio y miraron desde lo simbólico, poético, el abismo. Lo miraron el abismo. ¿Está? Y lo imaginario. Lo imaginario es también lo que nos identifica como personas. Es la relación con el otro. Lo imaginario, Lacan habla del estadio del espejo en su formación. ¿Está? El bebé cuando se empieza a identificar, empieza a ver que en el espejo es el mismo. Ahí es cuando él empieza a identificarse como individuo, como persona, ¿está? Y después ve al otro. Y después nosotros nos hacemos toda una invención subjetiva de nosotros mismos en relación al otro. Es ese imaginario que tenemos de nosotros y del otro. Y en función de ese imaginario es cómo nos constituimos como sujetos. Algunas personas no se pueden constituir, que son, entre comillas, los locos que rompen el lazo con la realidad. ¿Está? Ahí hay un quiebre que tiene que ver con ese imaginario. ¿Sí? Y todo está atravesado por el lenguaje, por lo simbólico. Entonces, volviendo al teatro. Y volviendo al significado, significante, al problema de lo simbólico. Podemos pensar que hay un concepto del creador. Ese concepto, ¿se acuerda que pensamos que era el arbolito? Bueno, podemos pensar que hay un concepto del creador de algún tema determinado. Podemos llamarle soledad, ¿no? Hay un concepto de ese creador sobre la soledad. Ese concepto, en la obra, puede ser, hablemos del teatro, ¿no? Del acontecimiento teatral, pero puede ser en cualquier obra artística. Ese concepto lo transforma en materiales significantes. En el caso del teatro, en texto, en escenografía, movimiento actoral, espacio, movimiento en el espacio. Esos son los materiales significantes. Esos materiales significantes van a llevar a un concepto de recepción. El espectador va a crearse un concepto de ese material significante. Entonces, el espectador va a hacer su propio concepto de soledad, digamos, que expresó, que de alguna forma intentó expresar el creador. Ese concepto de recepción va a provocar sus propios significantes en el espectador, en la interpretación. ¿Qué significa este? Este concepto de soledad que yo vi en la obra como espectador, se la voy a contar a Juan y le voy a decir, mirá, la obra que vi fue tal, 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 y le voy a dar mi propia interpretación y mis propios significantes, les voy a poner a ese concepto. Y eso lleva, que si nosotros vamos al análisis, lleva un concepto de análisis. Yo cuando vi la obra de Luis Palacio hice toda una interpretación y armé un concepto de análisis. Y eso va a llevar a la teoría, a los significantes de teoría. Y esa teoría le va a servir para crear sus nuevos conceptos al creador. Y digamos, así funciona esto, en esta idea, en esta postura, en esta interpretación que yo hago del análisis. Por esto es importante el análisis de la escena, ¿no? Vamos a continuar. Avísenme si se hace largo, aburrido, si quieren parar. Bueno, esto lo vamos a ver muy por arriba, pero es complejo, es bastante complejo, que es el esquema lambda de Lacan, ¿sí? Que tiene que ver sobre todo con el deseo. Yo les dije que íbamos a trabajar, o íbamos a hablar sobre todo lo que plantea Pavís de los vectores deseantes. Todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene que ver sobre todo con la cuestión simbólica, ¿no? Ahora vamos a hablar, y este es un tema muy difícil que a mí incluso
a muchos nos cuesta entender todavía, que es el tema del deseo. Acá en el esquema Lambda tenemos al sujeto del inconsciente, que es esa S que ustedes ven en el lado izquierdo arriba. Ese sujeto del inconsciente está en relación a un otro, ese otro con minúsculas es el otro Juan, el otro Luis, el otro Ernesto, el otro que nos está escuchando, ¿está? Esa relación con, ustedes siguiendo la flechita, esa relación del otro está en relación al individuo, al yo A, dice, ¿no? Que es ese A, que aparece en dos lugares, A normal y A prima, tiene que ver con el objeto del deseo, ¿no? Bueno, ese otro está en relación con ese yo individuo, ¿está? No es el sujeto del inconsciente, sino ese yo individuo. Entonces, y después está el otro con mayúscula que está abajo, que es un A mayúscula, porque autre en francés es otro con mayúscula. Ese otro con mayúscula es la cultura, ese otro con mayúscula es eso que nos marcó como significante, eso alrededor de nuestros padres, padre, madre, padre, padre, madre, madre, eso nos ha marcado como sujetos, ¿está? Tíos, familiares, cultura, iglesia, sociedad, folclore, todo eso es ese otro que nos marca. Entonces, ese otro está en relación, si ustedes se fijan, con el sujeto del inconsciente. ¿Qué pasa ahí? Hay algo que hay otra línea que se interpone, que es la relación imaginaria. ¿Está? La relación imaginaria entre yo y el otro individuo. Entonces, en este esquema es donde funciona el deseo, digamos. El sujeto del inconsciente va hacia el deseo, porque Lacan habla de que el deseo es el deseo del otro. Cuando hablamos del deseo del otro, se refiere a esa construcción social, edípica, si se quiere, que es ese otro con mayúscula, ¿sí? Entonces hablamos acá de que el sujeto del inconsciente va hacia ese objeto de deseo que es el otro con minúscula, y entre medio está el otro con mayúscula. Y es ahí, en este esquema, es donde se forma nuestro deseo. Nuestro deseo no es una cosa original, que nosotros la inventamos, No, nuestro deseo tiene que ver con el otro con minúscula y con el otro con mayúscula. ¿Está? Nuestro deseo es a partir de ahí que se constituyó, ¿sí? Porque somos sujetos sociales, porque no somos individuos, porque por ahí decimos, ay, qué creativo que soy, que se me ocurrió esto, o qué creativo que es ese artista que se le ocurrió eso. Y puede ser muy creativo, puede ser muy original, pero eso que se le ocurrió está en función de un otro con minúscula y un otro con mayúscula, ¿sí? Es a partir de ahí que se constituye todo. Y pensando esto, podemos pensar en ese análisis que le decía. Bueno, después, cuando Deleuze habla al sujeto como máquina deseante. Habla de una máquina deseante y una máquina social. A partir de ahí, el sujeto es una máquina deseante que va a proponer determinados, puede ser en este caso del teatro, entes poéticos, acontecimientos teatrales, y va a proponer determinadas cuestiones que va a ser regulada por esa máquina social, ¿sí? Que va a ser regulada, en nuestro caso, por el capitalismo y el consumo. Nuestro deseo va a ser regulado por el capitalismo y el consumo. Entonces le tenemos que dar forma a ese deseo, ya sea como ente poético, ya sea como, no sé, como una cuestión de consumo, comprar un auto, comprar una casa, le damos forma a ese deseo, ¿está? Porque se lo da la sociedad esa forma.
Artaud habla del cuerpo sin órgano y el potlatch. Artaud propone, potlatch es de Bataille, perdón, Artaud no habla del potlatch. El cuerpo sin órgano está relacionado con el potlatch, que es de Bataille, y que tiene que ver con que ese sujeto deseante, en las sociedades primitivas, esto lo saca Bataille de la sociedad primitiva, el potlatch, y es inverso a lo que nosotros vivimos como sociedad capitalista, y que tiene que ver con que nosotros como sociedad capitalista tendemos a la conservación, a conservar, ¿está? Nosotros tenemos más poder mientras más conservamos en la sociedad capitalista. Mientras más autos tenemos, más casas tenemos, más plata tenemos, más salas de teatro tenemos, más funciones hacemos, más... Mientras más conservamos, tiene más poder el sujeto capitalista, si se quiere. En cambio, el potlatch es diferente. Sí. Ah, en Postlas, ¿qué? Y bueno, el potlatch es diferente. El potlatch en sociedades primitivas es mientras más derrochaba, más poder tenía. Pero derrochar, no derrochar, comprar. Bueno, esto es cruel, ¿no? Pero mientras más esclavo, por ejemplo, mientras más esclavo mataba un determinado emperador, si se quiere, un determinado rey, mientras más esclavos mataba, más poder tenía, o sea, mientras más se derrochaba. Y eso tiene que ver también con el creador, ¿tá? Que el creador produce un gasto de energía, por eso es en relación a este cuerpo sin órganos de Artaud, que el actor y el director y el creador produce, que bueno, también se da en Artaud, Rimbaud, produce un gasto de energía que propone esa situación inversa, ¿está? No es, no es conservadora, sino es una situación de gasto. Esto también se da en el sexo, ¿está? En el sexo, mientras más gasto de energía se produce, más situación preponderante tiene el sujeto. Y esto se da mucho en la cuestión artística. Y ahí habla de una máquina, Artaud habla de una máquina deseante, de alguna forma, de derroche. ¿Sí? Bueno, los vectores deseantes. Y ahora entrando, todo esto, digamos, es para ver cómo se puede trabajar esta teoría de análisis que tiene que ver con los vectores deseantes. ¿Qué son los vectores? Los vectores, ustedes saben muy bien, es una medida vectorial. O sea, cuando no se puede establecer una medida escalar, o sea, por ejemplo, kilogramos, metros por segundo, no sé, cuando no se puede establecer una medida escalar, se hacen medidas vectoriales. En el caso de la fuerza, por ejemplo. Para expresar fuerza nosotros necesitamos vectores. ¿Y qué necesitamos de los vectores? Un módulo que tiene que ver con una intensidad, una orientación hacia dónde va a ser aplicada esa fuerza y un sentido, ¿está? O sea, la orientación tiene que ver con la ubicación del vector, ¿está? Y el sentido, ¿hacia dónde? O sea, el sentido tiene que ver con la flechita, hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Acá tienen, bueno, tienen esas flechitas que pueden ser vectores, ¿sí? Bueno, acá habla Pavís habla o utiliza los vectores para trabajar sobre esa potencialidad energética del signo, ¿sí? Y yo de alguna forma establecí que podría ser el módulo, ¿no? En el caso de la actuación, por ejemplo, Erika Fischer-Lichte habla de una teórica importantísima, que ustedes la deben haber escuchado seguramente o leído, habla del cuerpo fenoménico. ¿tá? El cuerpo
que está en el escenario y emite presencia, energía. Ya estando en el escenario un cuerpo, ya es fenoménico, ya produce determinada energía y determinada fuerza, ¿no? Yo también le agrego este concepto de intensidad de Deleuze. Entonces, cuando hablo de módulo en estos vectores deseantes, de alguna forma hablo de esta energía o esta intensidad que se produce con determinados significantes que ya vamos a ver. Una orientación, y ahí utilizo algunos conceptos que tienen que ver también con Deleuze, que son concepto, percepto y afecto, que tiene que ver con que hay un concepto, como hablamos, que Saussure habla de ese concepto, Lacan habla de ese concepto, que es un significado de alguna forma, hay una percepción de ese significado, esa percepción va más allá de una percepción sensorial, ¿no? Es una percepción a todo nivel, que es un percepto, el percepto es eso que se recibió, y una afectación, hay un cambio, un movimiento a partir del recibimiento de ese concepto. En eso me refiero a la orientación y hay un sentido que tiene que ver sobre todo con la significación que Erika Fischer-Lichte habla de ese cuerpo semiótico. O sea, el cuerpo que está en escena ya no solamente produce energía, sino que además no sé, si se pone un sombrero de cowboy y camina de una forma, ya va a producir una determinada significación, un determinado sentido que tiene que ver con estos vectores de los que hablamos, ¿no? Y después, en relación, díganme si voy rápido, si quieren me corto, porque por ahí son demasiados conceptos y se complica, ¿no? En relación, si quiere, una vez terminado, podemos charlar un poco más y discutirlo. Todo esto es muy discutible. En relación a estos vectores, acá propone, bueno, estos vectores deseantes, ¿con qué los emparenta Pavís? Los emparenta con la interpretación de los sueños de Freud. ¿Tá? Freud habla en la interpretación de los sueños, habla de trabajo, o sea, ve la escena como un sueño. Pavís analiza la escena como si fuera un sueño en Freud. ¿tá? Entonces hace ese paralelismo y entonces habla del trabajo de condensación, que eso es de Freud, y le pone la condensación Pavís. Y abajo en B habla del trabajo de desplazamiento de Freud y le pone Pavís el desplazamiento. Y ahí hace una clasificación de vectores. Pero ¿qué es esto de la condensación y el desplazamiento? ¿Tá? Esto no es nada menos que metáfora y metonimia. ¿sí? La condensación tiene que ver con la metáfora y el desplazamiento con la metonimia. Voy a hacer dos ejemplos muy burdos, muy sencillos de cada uno. Y esto es como para profundizarlo mucho más, por eso digo que es bastante burdo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en el trabajo de condensación, en la condensación, en la metáfora, cuando nosotros decimos ojos de cielo, ¿está? Es claramente metafórico, estamos reemplazando una palabra por otra. En vez de decir ojos azules, decimos ojos de cielo. Estamos reemplazando azules por cielo. Ojos de cielo. Es, a partir de ahí, ¿no? Es un ente poético hermoso. Y entonces, ahí hay un trabajo metafórico. Cuando decimos, por ejemplo, una copa de vino, hay un trabajo metonímico, porque la copa es de vidrio, no es de vino. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sintetizando. En realidad tendría que decir una copa llena de vino. Pero decimos una copa de vino. Y ese trabajo metonímico
es un trabajo de desplazamiento, ¿está? Le estoy dando un desplazamiento significativo. Y entonces, Pavís, habla de vectores acumuladores cuando hay una interferencia de significantes hacia un sentido, ¿está? Por ejemplo, yo había puesto un ejemplo. Si tenemos un actor que camina por el medio del público leyendo la Biblia con un casco de soldado, por ejemplo, hay toda una acumulación de significantes que van a tener ese efecto metafórico, ¿está? Que no sé, el que ustedes le quieran dar, ¿está? Pero hay un efecto metafórico, hay una acumulación de significantes que producen determinado efecto. Y estoy hablando de significantes icónicos, ¿está? No estoy hablando de significantes textuales, palabras, sino de imágenes. Vectores embrague es una sustitución de un significante hacia un sentido, que es lo que nosotros podríamos decir ojos de cielo, ¿está? Hay una sustitución, una palabra por otra. Hay una obra muy interesante de D'Artagnan, que es Las Islas, que me pareció muy interesante, una imagen que que habla de la guerra de las Malvinas, y me pareció muy interesante una imagen donde los soldados usan como fusil los compases. ¿Se acuerdan los compases que se usaban antes en los pizarrones? Los fusiles son los compases, ¿no? Hay una sustitución significativa de un elemento por otro, de fusiles por compases. Por supuesto, nos da un significado súper fuerte, ¿no? Ese significado de que los que fueron a pelear eran niños, ¿está? Niños que hacía unos días habían estado teniendo clases con esos compases, ¿está? Entonces, acá hay una sustitución de un significante por otro. También se produce cuando hay cambios de escena, estas sustituciones de significante. Bueno, el trabajo de desplazamiento, vectores conectores, los encadenamientos de significantes en la escena, para la producción de sentido, digamos, cuando se van uniendo significantes, se van produciendo sentido, ¿está? Y los vectores secantes tienen que ver con una ruptura, digamos. Cuando hay una ruptura, cuando un significante directamente se reemplaza por otro para pasar a otra cosa, ¿no? Eso puede ser, hablamos de significantes icónicos, de significantes textuales también, ¿sí? Bueno, esta es la división que hizo Pavís y que después la utilizaba. Bueno, yo desde mi investigación trabajé con estos vectores con estudios de caso. Y esto es lo que propone Pavís, ¿no? Que esto es muy interesante y sería muy interesante que ustedes lo hagan en algún momento para dar cuenta también de las producciones de otros compañeros, ¿está? Dar cuenta de eso. ¿Qué es los estudios de caso? ¿Está? Que es, bueno, lo que se trabajó en la tesis doctoral con las obras de Luis Palacio. Ahora yo tengo una beca de CONICET para trabajar las obras de las dos últimas décadas, de comienzo de milenio, y que bueno, ¿para qué sirven los estudios de caso? Yo voy a trabajar con esta propuesta de análisis. ¿Y para qué sirven los estudios de caso? Para establecer una macropoética. Y acá Dubati habla de distintas poéticas, ¿no? La micropoética o poéticas de individuos poéticos es la poética, es un caso, ¿no? Es una obra, una función, no una obra más que una función. Y es el estudio de esa obra para establecer los elementos poéticos que juegan, que están en relación. ¿Está?
Eso nos va a llevar a las macropoéticas, que es el trabajo de doctorado que yo hice y que pretendo seguir haciendo, que son las poéticas de conjunto. Entonces, a partir de lo que hice en mi doctorado, a partir del estudio de 6 obras de Luis, pude establecer una poética de la obra, de alguna forma, de Luis. ¿Sí? Establecer cuáles son los elementos preponderantes y cómo juegan esos elementos a la hora de describir cuál es la obra de Luis. Se puede hablar de esto, de San Luis, por ejemplo, de Merlo, es decir, establecer un corpus y a partir de ahí investigar cada uno de los casos y decir, bueno, ¿cuál es la poética de Merlo, por ejemplo? ¿Cuál es la poética, la macropoética de Merlo? Después están las archipoéticas o poéticas abstractas, que son modelos lógicos de formación rigurosa y coherente, disponibles universalmente, patrimonio del teatro mundial. Acá estamos hablando de, por ejemplo, si hablamos del absurdo, hablamos de Ionesco, de Beckett, está. Si hablamos del grotesco argentino, podemos hablar del sainete, del grotesco, está esas archipoéticas o poéticas abstractas, ¿está? Y las poéticas incluidas se refiere, por ejemplo, a decir, bueno, tal obra tiene aspectos del grotesco. Ahí, en tal obra, en alguna obra hay elementos, puede tener elementos del grotesco, elementos del absurdo, elementos de distintas estéticas o poéticas, ¿no? Esas son las poéticas incluidas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros cuando trabajamos en una obra no pensamos en una determinada estética o poética, por más que la tengamos individualmente incorporada, ¿está? No lo pensamos, nosotros trabajamos en función de nuestros deseos y a partir de ahí, bueno, otros clasificarán. Pero en esos deseos nosotros incluimos diferentes poéticas que hemos visto en otros, ya sea en estas archipoéticas o en otros compañeros, ¿está? Hemos visto algo y los incluimos eso, aún inconscientemente, aunque no queramos hacerlo, siempre como se dice, ¿no? Siempre se roba, y no es un robo consciente muchas veces. Ahí escuchando también una entrevista que a mí me gusta mucho, este hombre, Palo Pandolfo, escuchando una de estas cosas, él decía que las melodías, Lalomir lo estaba interpelando y le decía, ¿cómo haces para crear sin copiar de alguna forma? Esta era la pregunta, no exactamente, pero él decía que siempre las melodías escuchadas, las melodías se nos van quedando. Y no significa que uno no copie. Uno cree que no está copiando, pero está copiando. Uno cree que es original. Y a lo mejor le agrega alguna nota, le agrega algo, digamos, que tiene que ver con uno. Pero es esto que decimos de lo simbólico, ¿no? Somos somos hablados, y esto uno cree que es totalmente original lo que está diciendo, y no es tan así. El deseo nuestro no es original, el deseo nuestro tiene que ver con el otro, ¿sí? Bueno, a partir de estas investigaciones podemos inferir en territorialidades, desterritorialidades y reterritorialidades. ¿Qué es esto? La poética comparada asume la entidad convivial, territorial y localizada del teatro y propone el estudio de los fenómenos teatrales considerados en su territorialidad, por relación y contraste con otros fenómenos teatrales territoriales. Identificación de los signos territoriales. Hay elementos, que tienen que ver con el territorio y el contexto. Hay elementos en las obras de Merlo que tienen que ver con ese territorio y con ese contexto. Elementos significativos, elementos significantes que indudablemente tienen que ver con ese contexto. Hay desterritorialidad también en las obras, que es cuando el ente poético funda un nuevo nivel de ser,
produce un salto ontológico, los signos se desplazan y desterritorializan, produciendo nuevos sentidos. Por ejemplo, en la obra de Luis, en Chico Folk, por ejemplo, o la humedad de tu cuerpo, tiene un sentido, la humedad de tu cuerpo tiene un sentido muy territorial, casi todos sus signos, casi todos. Pero esa obra llevada a otras localidades, como lo hizo Luis, van a tener diferentes sentidos. Va a haber una desterritorialización de esos elementos y van a ser reinterpretados por los espectadores de ese momento, del otro contexto. ¿Tá? Entonces ahí se produce una desterritorialización de esos elementos significantes y producen otros sentidos. Y una reterritorialidad. Signos desterritorializados los reterritorializamos. Y eso se ve mucho cuando hacemos obras de otros. O sea, cuando hacemos obras, hace poco yo hice de Veronese, y hice una reterritorialización de esa obra, aunque no le haya cambiado nada, supongamos, ¿no? Pero aunque no le cambie nada, hay una reterritorialización de esos elementos que Veronese lo hizo pensando en su lugar. ¿Está? Los signos desterritorializados se reinterpretan, se relocalizan, se hacen propios a partir de experiencias localizadas. Por último, ya vamos finalizando, como en mi trabajo, esto es fundamentalmente en mi trabajo, es una propuesta en relación a Deleuze, ¿está? ¿Cómo podemos clasificar esos elementos según territorialidad? Porque a mí no me gusta clasificarlos en función de territorialidades, ¿cómo se puede decir? No me sale la palabra, en territorialidades ya estipuladas. Por ejemplo, no me gusta hablar de territorios estipulados, digamos, por la geografía. Mendoza, Merlo, no me gustan porque me parece como que es muy circunscripto, es una localidad que a mí como método no me sirve. Entonces, la idea es trabajar estos elementos dentro de territorialidades, pero a partir de estos conceptos, ¿no? O sea, a ver, hay tres divisiones, segmentaridades que propone Deleuze que a mí me gustaron mucho. Esas tres segmentaridades son: la organización dual dura, se tiene en cuenta una clasificación binaria de los significantes resonantes, ¿no? Esta clasificación binaria tiene que ver con lo que vivimos nosotros en nuestro sistema capitalista. ¿Es o no es? ¿Está? Es de tal forma, es de tal otra, ¿sí? Entonces, hay conceptos, hay significantes que son o no son. Es una clasificación dura, ¿está? Son de tal lado, no, por ejemplo, bueno, esto que decimos de estas territorialidades, ¿son de Mendoza o no son de Mendoza? ¿Son de San Luis o no son de San Luis? Pero esa es la clasificación dura, que se empieza a tener en cuenta. Pero después hay una organización primitiva, y esto tiene que ver con organizaciones primitivas que también tienen relación con de dónde viene el potlatch, ¿no? Esa segmentación primitiva son segmentaridades flexibles. ¿Qué es esto? Los significantes adquieren o no importancia según el lugar donde estén y no es binario. Puede ser un abanico de posibilidades y tienen importancia según el contexto o el lugar donde estén. ¿Está? Entonces, esos significantes son móviles, ¿sí? Y por último, la tercera es la línea de fuga, que esos signos significantes desterritorializan. La línea de fuga le habla como la línea revolucionaria. Son aquellos significantes que van a romper con todo, o sea, que van a producir un sismo. Por ejemplo, hay significantes que adquieren estas dos posibilidades binarias. Otros significantes que
pueden ser móviles según el contexto. Y hay otros significantes, que son estas líneas de fuga, que son las que van a descomponer todo. Y esto a nivel práctico, a nivel de escena, podemos hablar. Voy a dar un ejemplo también de Luis, que lo he estudiado bastante, el tema de Chico Folk. Hablo de significantes icónicos también. Hay un momento, una acción que produce Luis en escena, que es con sus cassettes en Chico Folk, si lo han visto, que es, los cassettes, en función de lo que dice al principio de la escena, tienen una significación importante, que son cassettes de él, de su familia, detonadas, grabaciones detonadas, grabaciones de cuando él era niño. Luis, decime si estoy diciendo cualquier cosa, pero después hay una acción que realiza, que es pasarse esos cassettes por el cuerpo. Ahí se adquiere una significación muy importante. ¿Qué pasa acá? O sea, al principio hay una cuestión dual, binaria, si se quiere, donde explica directamente que son cassettes mercedinos, puntanos, tonadas. ¿Está? Hay esa clasificación binaria. Pero con esa acción que produce, una ruptura. ¿Está? Cuando se los pasa por el cuerpo, ya ahí produce una significación diferente, que no sabemos cuál es. Podemos interpretar muchas cosas, ¿no? Interpretar lo que se quiere. Pero en esa acción hay una significación, esos significantes producen una ruptura importante, ¿está? Entonces ahí hay una línea de fuga. Ahí ese significante puede transformarse en cualquier cosa, ¿sí? Así que bueno, después de todo el trabajo de doctorado, bueno, acá acá algunos libros interesantes para que lean, no son todos los que hablé, digamos, pero bueno, Introducción a los estudios teatrales de Jorge Dubati, teatro, este último de Jorge Dubati, que me parece muy, muy interesante, Teatro y Territorialidad, Perspectiva de Filosofía del Teatro y Teatro Comparado. Después, bueno, los clásicos de Dubati, que es Filosofía del Teatro 1, 2 y 3, que eso cualquier, digamos, quien quiera analizar, investigar, debe tener esos 3 libros. Son muy interesantes, muy didácticos, muy comprensibles. Después otro libro que utilicé fue Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, de Deleuze y Guattari. Me gusta mucho particularmente. Escritos de Lacan, muy complejos, escritos. Lacan es complejo. Yo tengo por suerte gente que me ayuda, me asesora, como mi compañera, por ejemplo, y amigos que siempre que son lacanianos y siempre les estoy preguntando, pero es complejo. La teatrología como ciencia del hecho escénico, esto es muy interesante, que es lo que hablamos de cuándo comienza la disciplina teatrología, ¿no? Que es hacia donde tenemos que ir todos nosotros, a producir teatrología, ¿sí? Y el análisis de los espectáculos de Patrice Pavis, que es, digamos, es el libro que a mí me movió para hacer toda esta investigación. Yo me lo pasaron, me dijeron, vos tenés que leer el análisis de los espectáculos. Una amiga investigadora de Córdoba, Adriana Musitano, divina, investigadora del teatro, amiga, hermana, madre, todo eso, me pasó este libro y me dice, hace muchos años, vos tenés que leer esto. Cuando le leí, vi los vectores deseantes y dije, qué concepto interesante para trabajar. Bueno, a partir de ahí hace 4 o 5 años que estoy con ese tema. Así que, bueno, no sé si quieren que charlemos de algo. Hasta acá era, digamos, lo que yo tenía preparado. Hay mucho para hablar, hay mucho para cuestionar, ¿sí? Así que, bueno. ¿Puedo decirte algo? Sí, sí. No sé si da para este marco porque creo que puede ser extenso, pero el tema de la territorialidad es un tema que me es vigente en este momento, me está atravesando muchísimo porque estoy
investigando, estoy recorriendo territorio justamente. Mi mamá nació en esta región a principios del siglo pasado, así que imagínate que estoy tratando de rejuntar, recomponer una parte de lo que me constituye, en definitiva, ¿no? Y me gustaría poder saber si después se puede contar con vos para algunos intercambios en función de esto. Pero totalmente, es lo que me interesa. Y bueno, yo trabajando mucho también con Jorge, con Dubati, a él le interesa muchísimo eso. O sea, él le interesa que en cada territorio haya un artista investigador, un investigador artista que pueda dar cuenta de su propio territorio escénico, teatral, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Podemos hablarlo, yo te paso el mail y me encantaría porque además el trabajo de investigación que me comprometí a realizar para el CONICET tiene que ver fundamentalmente con eso. Bueno, te lo agradezco. ¿Esto va a quedar grabado? ¿Decís vos lo van a subir? Calculo que en un toque empieza, dice, bueno, calculo que lo grabaron, sí, 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 lo deben haber grabado, sí, 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 Bueno, sí. Sí, dijeron que lo iban a grabar del instituto y así que sí, sí, totalmente, debe quedar. muy bien. Muchas gracias por estar, gente. Veo mucha gente. Es muy, muy, muy importante que los artistas empiecen a ser investigadores y a hacer investigaciones. Pero no solamente investigaciones artísticas para su propia escena, sino dar cuenta de uno y del compañero, ¿no? Del otro, ¿no? Y de uno. Es importante escribir el proceso también de cada uno en su creación. Tenemos que dar cuenta, hay muy poco en San Luis, en San Luis en general, en toda la provincia, de lo que se realiza en San Luis. Es necesario hacer libros, hacer videos, hacer cuestiones que nos queden para leer, no solamente videos de las obras que hagamos, sino análisis, ¿no? Escritura. Uy, bueno, saludos desde Misiones, dice. Qué bueno. Abrazos. Anaí. Bueno, no sé si les parece alguna otra pregunta. Gracias a vos, Marina. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al Instituto Nacional de Teatro. Eh, y bueno, yo a esto me encanta hacerlo presencial, así que esperemos que en algún momento podamos juntarnos y podamos hablar. Esto es muy interesante para charlarlo y discutirlo y cuestionarlo, ¿no? Y poder discutir todos estos temas. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración, consulta, algo que decir. Bueno, yo les voy a dejar mi mail. Acá se los dejo. A ver, lo voy a anotar. Se los dejo acá mi mail para estar en contacto. Es necesario que estemos en contacto para que trabajemos en conjunto. A mí me interesa mucho actualmente, si bien hago producciones, ahora estoy trabajando en una reposición, más que reposición, en una fase 2 de algo que ya hice. Pero si bien me interesa mucho la producción teatral, me interesa muchísimo actualmente la investigación y poder ver y charlar y dar cuenta de las obras de otros, ¿está? De las obras de otros directores, de otros actores y actrices, de otros, ¿está? Me interesa dar cuenta de su propio deseo creador, ¿sí? Bueno, ahí tienen mi mail, si quieren conectarse, si quieren que charlemos. Esto tiene que servir para, no es una clase
para que quede como clase y que yo baje conceptos y nada más. Es una clase para que discutamos y sigamos el movimiento de investigación, ¿sí? ¿Qué tal, Valeria? Qué lindo que estés. Buenísimo que estés, Valeria. Ya vamos a ir al TEA a escudriñar y a averiguar más cosas del TEA que necesitamos. Está bien, no hay problema. Pero ya te voy a molestar a vos también. Sí, yo también. Yo también me quedé con ganas. Una obra, Cristal es una obra muy interesante que hay mucha tela para cortar. ¿Está? Desde la interpretación, desde la propuesta escénica, es muy interesante. ¿Sí? Bueno, si les parece, dejamos. Cualquier cosa estamos en contacto. Agradecería mucho que se comuniquen. Gracias, Alberto. Gracias a todos. Un saludo. Un saludo, abrazos.